Gracias, ya funciona, nuestro hermano ya lo arregló. Gracias, hermano, por eso, porque hace falta y nadie más de nosotros lo puede decir. Bueno, hermanos, pues es un gusto volver a abrir la palabra con ustedes. Espero que estén bien, los veo muy seriecitos, muy calladitos, como si tuvieran frío. Ya no hace frío, ¿sí? ¿Todavía se siente? ¿No están contentos que el Señor nos ha permitido llegar a casi un año más? Faltan algunos días, pero por fe creemos que vamos a llegar a un año más. Hermanos, es maravilloso que con este año podemos ya estar reuniéndonos. Ya esta pandemia que nos azotó y que causó muchos estragos, incluso suspendiendo reuniones. Gracias a Dios, este 2022 ya pudimos hacer todas nuestras reuniones sin ninguna suspensión de nuestras reuniones de manera presencial. Pues hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias en 1 de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Y ya vamos avanzando unas tres cuartas partes de esta maravillosa carta. Y espero, hermanos, que estemos aprendiendo mucho por este estudio que hemos estado llevando. Y no solamente es acumular conocimientos, aprender, sino que ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a responder a esta enseñanza que estoy adquiriendo? Entonces, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 12, y vamos a leer del 1 al 11. 1 al 11. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a orar. Bendito Padre, queremos acercarnos otra vez y pedir tu dirección. Padre, queremos rogarte para que tú seas quien guíe este estudio y por medio de tu Santo Espíritu hable el corazón de cada uno de nosotros.
obre conforme a tu poder, para gloria y honra tuya. Sabemos, Padre, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada, tan afilada, de doble filo. Y Padre, rogamos entonces que por medio de ella nos transformes, que todo lo que aprendamos o lleguemos a conocer sea para un cambio, una transformación en nuestra manera de pensar, de vivir, para gloria y honra tuya. Padre, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a dividir este pasaje, estos 11 versículos, en 4 subtemas, y en este día vamos a ver 3, si el Señor lo permite, y vamos a dejar el cuarto, también si el Señor lo permite, para la siguiente semana. El tema que quise ponerle a este pasaje es la manifestación del Espíritu en el creyente. Cuando digo Espíritu, me refiero al Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en una persona que ha creído en Cristo? Y según este pasaje, quise dividirlo en 4 manifestaciones. La primera, la que vamos a ver, es que el Espíritu Santo conduce al creyente. La segunda es que el Espíritu Santo convierte al creyente. La tercera es que el Espíritu Santo coloca al creyente en el servicio a los demás. Y por último, es que el Espíritu Santo capacita al creyente dándole dones. Y hay una lista de dones que en este día no vamos a ver, como les digo, sino la siguiente semana. Entonces, vamos a ver el primer subtema. Pero antes de ver de lleno el subtema, los versículos, quiero darles un contexto. La semana pasada, mejor dicho, las últimas 3 semanas, estuvimos viendo acerca del tema de la Cena del Señor. Y de los tres temas que estuvimos viendo de la Cena del Señor, el primero, vimos que había un abuso, un desorden, en el que Pablo les dijo, en esto no os alabo. ¿Sí? Recordemos también que Pablo en esta carta está contestando una serie de preguntas que los corintios le hicieron acerca del matrimonio, acerca de lo sacrificado a los ídolos, acerca de casarse o no casarse, acerca de la Cena del Señor. Y ahora va a contestar acerca de los dones espirituales. Acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque seguramente fue una pregunta que a Pablo le hicieron. De la misma manera como los corintios habían descompuesto, abusado lo que era la Cena del Señor, también los corintios habían descompuesto, habían abusado acerca del uso de los dones espirituales. Si ustedes pueden darse cuenta, en el capítulo 12, la mayoría, si tiene la versión Reina Valera, dice dones espirituales. Después, en el capítulo 13, nos habla de la preeminencia del amor. En el capítulo 14 nos vuelve a hablar de los dones espirituales y específicamente
del don de lenguas. Entonces, como podrán darse cuenta, hermanos, Pablo está usando 3 capítulos para hablar acerca de los dones espirituales, dando así una relevancia, una importancia acerca de este tema. Porque los corintios, recordemos, había divisiones, había grupos, había pleitos, había disensiones. Lo vimos las semanas pasadas. Unos se adelantaban a comer, mientras los otros llegaban y que eran pobres, no llevaban comida, se quedaban sin comer. Otros ya a un grado de emborracharse y los demás no tenían que comer, solamente mirando. Había un desorden. De la misma manera, había un desorden en el uso de los dones espirituales. Entonces Pablo va a hablar acerca de esto y podemos ver la gran importancia que tiene, que va a usar 3 capítulos. Vamos en el versículo 1, capítulo 12, versículo 1. Y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. La Reina Valera empieza: no quiero, hermanos, que ignoréis. Literalmente la traducción sería con respecto a los dones, con respecto a los asuntos espirituales o las cosas espirituales. Entonces, con respecto de entender acerca de esta pregunta que ustedes me hicieron, Pablo está contestando nuevamente la pregunta que le hicieron. Y dice: no quiero que ignoréis, que desconozcan por todo lo que los corintios estaban haciendo en ese momento. En el capítulo 14 nos va a hablar ampliamente del mal uso del don de lenguas. ¿Cuál era el problema en Corinto? Estaban abusando de una sola lengua, de un solo don, perdón. ¿Y cuál era ese don que estaban abusando los corintios? Estaban abusando del don de lenguas, que ya más adelante se va a ver, pero estaban abusando del don de lenguas. Y todos se jactaban porque era más vistoso, Entonces, todos se jactaban: yo tengo mejor don que tú, yo tengo el don más grande que tú, yo soy mejor que tú porque tengo este don. Y entonces había pleito entre ellos. Y Pablo dice acerca de los dones espirituales: no quiero que sepan de qué se trata. Quiero que entiendan bien de qué se tratan los dones espirituales. Y hermanos, a eso estamos aquí. Que entendamos qué son los dones espirituales y que también los usemos correctamente. El propósito, hermanos, no es solamente por aprender. El propósito es que como iglesia conozcamos estos temas, conozcamos estos asuntos y la apliquemos como iglesia. Vamos a ver de qué se trata. Entonces Pablo dice: no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, aquí Pablo está tratando, en otras palabras, gentiles literalmente son etnias o naciones. Sabéis cuando eran no creyentes, más claro, más fácil de entender. ¿Saben ustedes, corintios, que cuando ustedes aún no creían en Cristo, es decir, aún eran incrédulos, aún no eran salvos, aún no eran regenerados, qué pasaba? ¿Qué les pasaba a estos corintios cuando todavía no habían sido convertidos? Dice: se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Es interesante, hermanos,
Cuando dice, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba. Fíjense los verbos, se repiten. Extraviar, llevando y llevaba. Aquí la combinación de estos tres verbos es que da una fuerza a algo. ¿Cuál es la fuerza? Estaban perdidos. Perdidos, pero bien perdidos. Algo así. Cuando ustedes no eran creyentes, Pablo le está diciendo a los corintios, estaban bien perdidos. Y se perdían muy fácilmente. Llegaba alguien, les decía algo y le creían. Llegaba otra persona, les decía algo y también le creían. Les decían que ven acá y vamos a adorar allá, iban. Les decían, vengan ahora acá y vamos a adorar allá, e iban. Dice Pablo, cuando no eran creyentes, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba, de aquí para allá. Hermanos, esa es la condición de una persona que no ha nacido de nuevo. Esa es la condición de una persona que no ha creído en Cristo y que no ha nacido de nuevo. No tiene, sus ojos están en oscuridad. Dice también la Biblia, son llevados por cualquier ola de doctrina. Imaginemos un botecito en el mar. Viene el aire y se lo lleva. Cambia el aire y se lo vuelve a llevar. Vuelve a cambiar y se lo vuelve a llevar. Así son las personas que no han creído en Cristo. Muy fáciles de engañar. Y Pablo está diciendo, así eran. Llevándolos a los ídolos mudos, a los ídolos que no ven, a los ídolos que no hablan, a esas imágenes, a esos bultos que no piensan, que no hablan, que no ven, que no oyen, a los ídolos mudos. Y hermanos, en la actualidad, la gente así es. Está cegada. Se levanta alguien y va la gente. Se levanta otra persona y va la gente. Y cree a la gente. ¿Por qué? Están cegadas. ¿Y por qué están cegadas? La clave, hermanos, es que no tienen el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, según este pasaje, la primera manifestación del Espíritu Santo es que conduce al creyente. Una persona que ha creído en Cristo puede ver, puede mirar, puede discernir, puede observar las cosas, puede discernir las cosas correctas e incorrectas y puede decir, esto está mal y esto es correcto y seguir este camino. Pero una persona que no ha creído en Cristo, entonces es arrastrado a cualquier ídolo. Ahora, cuando digo ídolo, no estoy diciendo a un bulto ahora. Muchos pueden decir, yo jamás me postraría a un bulto, es absurdo, es tonto. Yo jamás me postraría a una imagen. Pero hay otras formas de ídolos que ya se han mencionado, ya hay otras formas de ídolos que se han dicho. Entonces, un ídolo, como ya se ha dicho otras veces, es poner en primer lugar otra cosa que no sea Dios. ¿Sí? Poner en primer lugar otra cosa que no sea Dios. Y esta otra cosa puede ser cualquier cosa que esté dentro de nuestra casa o fuera de nuestra casa. Entonces, un trabajo puede ser ídolo. Y no quiero decir, entonces ya no voy a trabajar. No me refiero a eso. Simplemente cuando estoy afanado a algo y dejo eso por las cosas de Dios, eso es idolatría. Incluso, como ya se ha mencionado, puede ser una profesión, una familia, muchas cosas, cualquier cosa.
cosas materiales, mi propia casa, puede ser idolatría. Entonces, para los que no son creyentes, es muy fácil ser arrastrados. Pablo está diciendo, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces, pero un creyente puede mirar, puede ver, puede discernir, porque tiene el Espíritu Santo que lo guía, que lo conduce. Segunda parte, el Espíritu Santo convierte al creyente. Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Dice Pablo ahora, por lo anteriormente dicho, por los versículos 1 y 2, os hago saber que nadie, ninguna persona que hable por él, podemos agregarle aquí, que hable por el poder del Espíritu de Dios, ningún verdadero creyente que ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo le ha convertido, jamás va a llamar anatema a Jesús. Anatema significa maldición. Entonces, una persona que en verdad ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, no va a llamar anatema a Jesús. Esto posiblemente tiene que ver, hermanos, ¿dónde murió Jesús? ¿Dónde fue colgado? ¿No se acuerdan? ¿Dónde? ¿En un qué? En un madero, en una cruz. La cruz era de madera. El Antiguo Testamento dice, maldito aquel que es colgado en un madero. Maldito aquel que es colgado en un madero. La referencia a eso del Antiguo Testamento era que una persona que se colgaba, se ahorcaba en un árbol, era maldito esa persona. Se está quitando la vida. ¿Sí? Y esto, cualquier persona que era un árbol, pero lo consideraba madero. Y cualquier persona que moría en un madero era considerado maldito. Entonces, nuestro Señor murió en un madero. Entonces, los judíos decían, es maldito. ¿Por qué? Porque murió en un madero. Pero la verdad, es interesante esto, hermanos. Dice también la Escritura que por nosotros se hizo maldición. Por nosotros se hizo maldición. Nosotros debíamos de morir, pero Él se hizo maldición. Entonces, posiblemente, esta referencia es lo que algunos judíos estaban diciendo en esta época, diciendo, Jesús es esto porque murió en un madero. Pero al entender el asunto, dice Pablo, nadie puede llamar a Jesús maldito si tiene el Espíritu Santo. Y hermanos, nadie, ningún creyente en la actualidad puede decir eso. Nadie puede maldecir a Jesús si tiene el Espíritu Santo. Nadie que sería creyente podrá maldecir a Jesús porque tiene el Espíritu Santo. Y si alguien hace esto, entonces es señal de que no tiene el Espíritu Santo. Por más difícil que sea su vida, por más que difícil que estén las circunstancias de esta persona creyente, realmente jamás va a maldecir a Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en su vida.
De la misma manera, dice Pablo, ninguno puede llamar a Jesús Señor si no es por el poder del Espíritu Santo. Ahora, quiero también aclarar este punto. Entonces, cualquier persona que diga Señor a Jesús, ¿es creyente? ¿Tiene el Espíritu Santo? Entonces, y fíjense, hermanos, que a veces se comete este error de sacarle a una persona, di que Jesús es Señor. Jesús es Señor. Amén. Por lo que acabas de decir, ya eres salvo. Y no se refiere a eso. No se refiere a eso. No se refiere de que si una persona repite esta expresión es porque tiene el Espíritu Santo. Parece que es lo que Pablo está diciendo, pero tenemos que entender algo más, que es el contexto. Vayámonos un poquito a esta época en que Pablo está escribiendo esta carta. Como cristianos, hermanos, tenían dos opciones solamente. ¿A quién considerarían como Señor? La palabra Señor no es la palabra común que usamos nosotros, de que el señor Fernando, señor Meritón, el señor que vive allí, el señor que va allá. No se refería a eso. En aquel tiempo la palabra señor pesaba mucho. Era amo, era dueño, era patrón, era también similar a Dios. Entonces pesaba mucho esa expresión, Señor. Decirle a alguien, Señor, es que me estoy poniendo como su siervo. Sí, Señor. Lo que tú digas, yo lo hago. De hecho, se postraban y ponían sus frentes en el piso, en reverencia a su Señor. Entonces, los creyentes solamente tenían dos opciones. O le decían Señor a César, o le decían Señor a Jesús. Pero si un creyente paraba a los creyentes y le decían, di que César es Señor, háblalo, dilo, exprésalo, grítalo. Pero hay algo. Si tú dices que César es Señor, estás negando a Cristo. Ahora di que César es Señor. ¿Qué hacían los creyentes? Un creyente que en realidad no era creyente, no era un simpatizante, se paraba y decía, César es Señor, y negaba a Cristo. ¿Bien? Tu vida puede seguir, eres libre, vete. Pero una persona que tenía el Espíritu Santo y decía, no puedo negar a mi Señor, no puedo negar a aquel que me ha salvado, no puedo negar a aquel que murió por mí, niega a Cristo y di que César es Señor. ¿Saben qué hacían los creyentes? Decían, Jesús es Señor, y los mataban. Los mataban. Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Como se darán cuenta, no era tan fácil decir Jesús es Señor. Aquí sí. A ver, di, Jesús es Señor. Pues Jesús es Señor, eres salvo. No, hermanos, no es así. Pablo está diciendo, nadie que no tiene el Espíritu Santo puede decir Señor a Jesús. Ahora entendemos por qué Pablo está diciendo eso. No era fácil. Si tú decías que Jesús era Señor, seguramente ibas a morir. Y si tú decías que César es Señor, negabas a Cristo y vivías, pero estabas mostrando realmente tu fe en Cristo. Por eso Pablo está diciendo en el versículo 3, nadie
que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál sería, hermanos, nuestra respuesta a una situación así? Donde tendríamos que demostrar realmente nuestra fe. Ya no una espada en nuestro cuello, un arma en nuestra cabeza, y que nos dijeran: niega a Cristo, niégalo. ¿Qué haríamos? Si tú lo niegas, eres libre, vives. Pero si tú dices que Cristo es tu Señor, mueres. ¿Cuál sería nuestra respuesta, hermanos? Pensemos un momento en una condición así y pensemos que realmente está sucediendo y que estamos allí, al filo. O vives o mueres. Pero si tú vives, morirás. Y si tú mueres, vivirás. Es lo que la Biblia dice. Así es como podemos nosotros, hermanos, realmente saber si tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás nos permitirá negar a Cristo. Y el Espíritu Santo jamás nos permitirá maldecir a Cristo. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando una persona cree realmente en Cristo, el Espíritu Santo viene y nos hace renacer de nuevo. Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo, ¿se acuerdan? Y es lo que también la Biblia le llama como nuevo nacimiento, nueva creación o la regeneración. Hermanos, debemos de asegurarnos que el Espíritu Santo haya obrado en nuestras vidas. Debemos de asegurarnos que el Espíritu Santo haya hecho ese milagro de la conversión, de la transformación en nuestras vidas. Y sinceramente, hermanos, es muy difícil en este lugar. No me refiero a este lugar, sino al lugar donde vivimos. ¿Por qué? Tenemos toda la libertad. Nadie nos amenaza, nadie nos persigue, nadie nos atribula, nadie. Y entonces estamos tranquilos. Pero si estuviéramos en un lugar donde hay persecución a todos los creyentes, donde hay muerte a los que se reúnen, entonces allí es donde podemos darnos cuenta realmente si somos o no seguidores de Cristo. Pero por eso, hermanos, tenemos una tarea grande de asegurarnos, sin que haya persecución, sin que haya tribulación, de que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, como una segunda manifestación, hermanos, del Espíritu Santo, además de que nos conduce, nos convierte. De un hombre perverso, de un hombre que ama el pecado, a un hombre que aborrece el pecado, que deteste el pecado y que quiere agradar solamente a su Dios. Tercer punto. El Espíritu Santo, hermanos, coloca al creyente en el servicio. Hermanos, fíjense, a mí me encanta este pasaje. ¿Por qué? Porque me recuerda que el Espíritu Santo está conmigo. Desde el momento que me convertí por su poder, fui convertido, Él me guía, Él me conduce, pero también me coloca para su servicio. Dice versículos
4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los corintios tenían un problema. Los mencioné al inicio. Ellos exaltaban un don. Y el hecho de que Pablo haya tomado el capítulo 14, todo el capítulo 14, para hablar de este don, que es el don de lenguas, podemos entender que el problema de los corintios era que estaban abusando del don de lenguas. ¿Sí? Pero Pablo está diciendo aquí, hay diversidad de dones, no solamente uno, hay una diversidad de dones. Si bien es cierto, es un solo espíritu el que da los dones, hay una diversidad de dones para el mismo fin. ¿Sí? Bueno, un ejemplo. Dios ha dado dones a todos, lo que vamos a ver más adelante. Y lo vamos a ver a detalle cada don la próxima semana, si Dios quiere. Pero aunque da una diversidad de dones, hermanos, el objetivo es el mismo. Pensemos, por ejemplo, ahorita que esté el mundial, y quién sabe quién ganó ahorita. Bueno, ahorita que esté el mundial, hay un equipo de fútbol, ¿no? Hermanos, a lo mejor algunas hermanas no entienden mucho de fútbol, pero esperemos que funcione la ilustración. Saben que en el equipo de fútbol hay defensas, hay medios, hay delanteros y hay porteros. ¿Qué pasaría si el equipo dijera, yo quiero ser portero y todos quieren ser porteros? ¿Funcionaría el equipo? O que dijeran, el portero, yo no quiero ser portero, ya quiero ser delantero. Y el defensa dijera, yo porque voy a ser defensa, yo también quiero ser delantero. Y todos quieren ser delantero. ¿Funcionaría el equipo? No. Entonces, algo similar, hermanos. Hay defensas. Ahora, interesante, hermanos. Los defensas generalmente son 4 que se paran muy cerca de la portería. Son 4 defensas y aunque son defensas, cumplen funciones diferentes. Pero los 4 son defensas. De la misma manera, hermanos, Dios da dones a cada uno y aunque se repiten los dones, hay funciones diferentes. Por ejemplo, Dios da un don que es la de enseñanza. Por ejemplo, los maestros, no estoy hablando de maestros seculares, maestros dentro de la iglesia. Pero uno puede decir, es que me encanta, disfruto estar enseñando a otros hermanos, adultos. Está enseñando. Pero otro puede decir, yo no me siento cómodo o cómoda enseñando a adultos, pero disfruto estar trabajando con niños. Ambos están enseñando, ambos tienen el don de enseñanza, pero no están haciendo lo mismo, ¿se entiende? Así es, Dios reparte dones a cada uno. Dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora, ¿para qué sirven esos dones? Dice después, versículo 5, hay diversidad de ministerios. Hay diversidad de ministerios. ¿Qué es un ministerio? Si nos vamos a la palabra ministerio, ya lo hemos visto muchas veces, viene de la palabra ministro o ministrar, y la palabra, el significado de esta palabra simplemente es servicio. Un ministro es un servidor.
Un ministerio es donde uno sirve. Ahora, Dios da dones para servir en un ministerio. ¿Sí? Hace rato dije, la escuela dominical, un ministerio. Yo enseño en la escuela dominical. Ese es tu ministerio. A mí me encanta visitar. Ese es tu ministerio. Me encanta hacer el aseo y que quede siempre limpio. Ese es tu ministerio. Y es un don, es el servicio. Lo vamos a ver también más adelante. En la alabanza es un ministerio. Entonces Dios da dones para que ustedes lo ejerzan, lo ejerciten en algún ministerio. La cocina también es un ministerio. Hay tantos ministerios como dones pueden haber. Entonces, Dios da dones. Esos dones son para usarlos en los ministerios, para el servicio. ¿Sí? Dice Pablo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Sí? Dice la versión Dios habla hoy, pero por encargo de un mismo Señor. Aunque hay muchos ministerios, el encargado es un mismo Señor. Y Pablo, a propósito, está metiendo aquí a la Trinidad. Dice, diversidad de dones, un mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, un mismo Señor. Y luego viene el versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y vemos aquí la Trinidad. El Espíritu Santo, el Hijo y Dios Padre. Juntos, trabajando en conjunto para su propia gloria y para que sus hijos le sirvan. Dice el versículo 6, hay diversidad de operaciones. Es interesante esta palabra, operación. Se traduce como operación, pero la raíz es energía. Es energía. Podemos, otra vez, Dios habla hoy, lo traduce como manifestaciones de poder. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios, el Espíritu Santo, da dones para que sean usados en un ministerio, y Dios, quien provee todo, provee de la energía y el poder para hacer que estos dones sean eficaces para que un ministerio tenga éxito. Fíjense, así, el Espíritu Santo da dones. El Señor guía los ministerios, pero Dios da el poder y la energía para que estos dones sean usados en los ministerios y haya éxito en el ministerio. Así trabaja Dios. Así es como tiene que funcionar. Ahora, hermanos, fíjense. Desde el versículo 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién da los dones? El Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿De quiénes son los ministerios? Del Señor. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. ¿Quién da el poder y la energía? Dios. ¿Dónde está el hombre aquí? No aparece. Hermanos, lo que estaba pasando en Corinto sucede también en muchas iglesias. En Corinto decía, yo sé hablar en otras lenguas, sí, pero yo sé traducir.
Pero yo tengo el poder de sanidades. Pero yo tengo el poder de hacer milagros. Y tú nada más tienes el de servir. Entonces había pleitos por el uso de los dones. Unos se sentían más, otros se sentían menos. Unos se sentían mejores, otros peores. Pablo está diciendo, todo este asunto viene de Dios, no de ustedes. No hay forma de que se jacten. ¿De qué vas a presumir si no es tuyo? ¿De qué vas a presumir si no lo obtuviste por ti mismo? Dios te lo dio. Hermanos, no hay nada que presumir. No podemos, como creyentes, no podemos presumir nada que no hayamos obtenido de Dios. Y si todo es de Dios, ¿qué puedo presumir? Si todo es de Dios, ¿qué podemos presumir? Nada. Todo es de Dios. Es lo que Pablo va a recalcar y está recalcando ahorita. Hermanos Corintios, no tienen nada que presumir. No tienen por qué presumir, porque los dones son del Espíritu Santo, los ministerios son del Señor y todo el poder lo da Dios. Ustedes no son nada, si no fuera por la manifestación de Dios mismo. Nada. Hermanos, nosotros, de igual manera, no somos nada. Que no haya ese espíritu de orgullo en nosotros, de decir, yo soy mejor que tal hermano, que tal hermana. Yo soy más que mi hermano, que mi hermana. Yo puedo más que mi hermano, que mi hermana. Yo tengo mejor talento, mejor habilidad, mejores dones. No. Todo lo ha dado Dios. Y es para su gloria. Vamos concluyendo. Alguien puede decir, ¿todos tenemos dones? Todo creyente tiene don. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí podemos sacar tres cosas. Uno, el creyente recibe este regalo al momento de nacer de nuevo. ¿Cuál regalo? El don del Espíritu Santo. Todo creyente recibe este don en el momento en que esta persona cree en Cristo. 1. 2. Todo creyente le es dado al menos un don espiritual. Dice, versículo 7, pero a cada uno le es dado. A cada uno. O sea, todo creyente tiene al menos un don. Difícilmente podría tener alguien todos los dones, no es el propósito de Dios. Algunos tienen tal vez una mezcla de algunos dones, pero va a sobresalir una. Pero todos tienen al menos un don que Dios les dio. Y es nuestra tarea descubrir cuál es ese don. ¿Para qué? ¿Para qué voy a descubrir cuál es mi don? Dice este mismo versículo, para provecho. ¿Para provecho mío? ¿O qué significa? Entendamos, la primera parte queda entendida. Dios, al momento de haber creído, te dio un don. ¿Sí? Al menos un don. Y ese don es para provecho. Pero aquí viene la pregunta, ¿para provecho de quién? La Reina Valera solamente la traduce para provecho. Otras versiones le agregan para provecho a los demás. La palabra provecho
literalmente significa llevar juntos. Llevar juntos. Esto llegó a entenderse como ayudar y como servir a los demás. Entonces, concluimos, hermanos, que un don espiritual no es para mi propio provecho, sino que es para el provecho a los demás. Ese es el principio. Un don espiritual no es para mí, para mi propio provecho, sino para los demás. Es para usarlo al servicio de los demás, en la iglesia o fuera de la iglesia. ¿Sí? Entonces, ese es el don. Obviamente, hermanos, si tengo un don, por ejemplo, si yo tengo, si usted tiene el don de la enseñanza, es que va a adquirir también provecho. Eso es indiscutible. ¿Por qué? El don de enseñanza tiene que ver con una persona que le encanta estar leyendo, está examinando las escrituras, y ya vio una palabra y le llamó esta palabra y lo busca en un diccionario y busca en otro y en una versión y en otra versión hasta quedar satisfecho de que le entendió completamente. Puede pasar horas estudiando y se deleita. Tiene el don de enseñanza, pero al mismo tiempo él está aprendiendo para sí. Entonces, un don, sí, también lo aprovechamos, pero el punto es que ese don, cualquier don, es para servirlo, para servicio a los demás. Sería contra el espíritu de que tengo un don, el de enseñanza, y estoy estudiando, pero no le enseño a nadie. No uso ese don para el servicio a los demás y solamente para mí. No es la voluntad del Espíritu. La voluntad de Dios es servirlo a los demás. Vamos a buscar un pasaje y con eso terminamos. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Perdón, 4, 10 y 11. Dice Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno, otra vez, y aquí ya no es Pablo, es Pedro. Dice, cada uno de ustedes que han creído en Cristo, cada uno de ustedes, según el don que ha recibido, no que te hayas ganado, no que hayas logrado con tus fuerzas, que ha recibido, que dice, ministrelo a los otros. Ministrar, servir. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y otra vez viene aquí la palabra poder, operación. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este es el propósito, hermanos. Que el don que hayas recibido lo uses en primer lugar. Lo uses. Y que lo uses para el servicio de los demás. No para tu gloria, sino para la gloria de nuestro Dios, que es quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre,
Gracias te damos en esta tarde por esta palabra que hemos aprendido o recordado. Y Padre, como oramos al inicio, que tu palabra, Padre, obre por el poder de tu Espíritu en nuestras vidas y sean transformadas y sean cambiadas lo que tenemos que cambiar para tu gloria y para tu honra. Sigue guardando esta iglesia, sigue santificándola y sigue preparándola, Padre, para gloria y honra tuya. Oramos, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.